Bueno, lo primero, enviaros un saludo a todos los que seguís estas aulas, bien presencialmente o bien en diferido. Hoy traemos dos tipos de mediunidad muy interesantes para comprender aún más el mundo espiritual y los seres que lo pueblan. En un principio vamos a estudiar los medios videntes para continuar con los sonámbulos. Los medios videntes se hallan dotados de la facultad de ver a los espíritus. Los hay que gozan de ese don encontrándose en estado normal, cuando están del todo despiertos y conservan un recuerdo exacto de lo que han visto. Otros lo poseen tan solo cuando se hallan en estado sonambúlico o cercano al sonambulismo. Es raro que tal facultad sea permanente en un individuo. Es casi siempre efecto de una crisis momentánea y pasajera. Podemos decir entonces que toda persona que puede, que tiene la facultad de ver a los espíritus sin ayuda ajena, es un medium vidente. Pero en general las apariciones son fortuitas, accidentales. Pero de esto hablaremos ya un poco más tarde. Podemos incluir en esta categoría de los medium videntes a todas aquellas personas dotadas de segunda vista. La posibilidad de ver a los espíritus durante el sueño natural resulta sin ninguna duda de una especie de mediunidad, pero en rigor las personas que están en este caso no son medios videntes. Por un lado, descartamos llamar medium videntes a los que ven a los espíritus durante el desdoblamiento, ¿no?, en el sueño, que es, por cierto, una facultad del ser humano, pero de la cual mucha gente no es consciente de esta realidad. Por otro lado, se incluyen en esta categoría de medium videntes a los que poseen doble vista, pero tenemos que distinguir la evidencia de la doble vista. El medium vidente, pues, cree ver con los ojos, como los que poseen doble vista, pero en realidad es su alma la que ve. De ahí que pueden hacerlo tanto con los ojos cerrados como abiertos, de donde se deduce que un ciego podrá ver a los espíritus del mismo modo que las personas cuyo sentido de la vista se encuentra intacto. Esta observación sobre la evidencia que pueden tener los ciegos es muy esclarecedora para entender esa diferencia entre doble vista y la evidencia propiamente dicha. La evidencia es independiente de los ojos físicos, puesto que se trata de una visión del alma, una visión hecha a través del perispíritu. Es por eso que hay ciegos que poseen evidencia, y es un tema que Kardec considera interesante estudiar más a fondo para saber si este fenómeno de la evidencia se da con mayor frecuencia entre los ciegos. Él cuenta que tuvieron ocasión de comunicarse con espíritus que durante la encarnación habían sido ciegos y expresaron que mientras vivían en el cuerpo físico tenían la percepción de determinados objetos y que no estaban sumergidos en la negra oscuridad. Bueno, la verdad es que parece muy curioso, ¿verdad? Sin embargo, los ciegos no pueden tener doble vista, porque ésta se manifiesta siempre como un desdoblamiento de la visión normal del cuerpo orgánico. Por tanto, se precisa de los ojos físicos para que pueda ocurrir la doble vista. Bueno, vamos a seguir con el ítem 168. Y dice, hay que distinguir entre las apariciones accidentales y espontáneas y la facultad específica de ver a los espíritus. Aquellas son frecuentes, sobre todo en el momento de la muerte de personas a quien se ha amado o conocido y que vienen a anunciarnos que se han marchado ya de este mundo. Otras veces se trata asimismo de parientes o amigos que, aunque fallecidos hace un tiempo más o menos largo, se nos aparecen para advertirnos de un peligro, o darnos un consejo, o solicitarnos un favor. La ayuda que podrá pedir un espíritu desencarnado consiste, por regla general, en que hagamos algo que no pudo él cumplir mientras vivía en el mundo, o también que podamos orar por él. Como vemos, este tipo de apariciones accidentales
es más normal de lo que podemos pensar. Hay numerosos casos en todos los tiempos y en todos los lugares de estos fenómenos, pero que no dejan de ser visiones puntuales. Tales apariciones son hechos aislados que tienen siempre un carácter individual y personal. Por eso no podemos considerar estas apariciones fruto de la facultad mediúnica. El don de la evidencia consiste en la posibilidad, si no permanente, al menos que suceda a menudo, de ver al primer espíritu que llegue, aun cuando no sea completamente desconocido. Esta es en rigor la facultad del médium vidente. Entre los médium videntes los hay que no ven sino espíritus a quienes se evoca y cuya descripción son capaces de hacer con minuciosa exactitud. Estos médium refieren en sus menores detalles los gestos, la expresión y rasgos del semblante, la indumentaria y hasta los sentimientos que parece abrigar el espíritu. En cambio, en otros medios, la facultad es todavía más general, en el sentido de que ven a toda la multitud de espíritus que pululan en el ambiente, con sus idas y venidas, ocupados en sus actividades, si así vale decirlo. En el ítem 169 de este libro encontramos un ejemplo que nos puede ilustrar más todavía sobre ello. Cuenta Kardec que una noche se encontraba en la ópera asistiendo a la representación de la obra Oberón del compositor Weber junto a un excelente médium vidente. Este podía observar a varios espíritus que se sentaban en las butacas que se encontraban vacías disfrutando del espectáculo. Otros se encontraban escuchando las conversaciones de los espectadores. Algunos estaban en el escenario burlándose de los intérpretes con gestos grotescos. Sin embargo, otros más serios se dedicaban a inspirar a los cantantes, mientras que había otro que estaba permanentemente junto a una de las principales divas. Kardec y sus amigos aprovecharon el intermedio para evocar a este último, el cual afirmaba ser el guía espiritual de la cantante a la cual protegía y dirigía. Más tarde evocaron al espíritu de Weber, autor de la obra. Ante la pregunta que le hicieron sobre cómo estaban ejecutando su obra, éste les respondió que no estaba mal, pero que era floja, les faltaba inspiración. Entonces ellos esperaban porque les iban a tratar de comunicarles un poco del fuego sagrado, dijo. El medium vidente le vio más tarde encima de los artistas expandiendo fluidos a estos y en ese momento pudieron advertir un evidente aumento de energía en los cantantes. Podemos observar la cantidad de espíritus que se encontraban en la ópera, actuando cada uno según sus tendencias. Y así los podríamos ver en todos los eventos en donde nos movemos los humanos. Entendemos entonces que donde más personas haya en un lugar, más espíritus habrá. Por contra, en donde menos humanos hay, también escasearán los espíritus. Mientras que unos actúan desde sus bajas pasiones, incitando a la discordia, otros en cambio luchan contra esas influencias perniciosas. Lo que no cabe duda de que la facultad de ver a los espíritus es susceptible de desarrollo, pero se cuenta entre ellas, entre aquellas de las cuales conviene aguardar su evolución natural sin intentar acelerarla, si no queremos exponernos a ser víctimas de nuestra propia imaginación. Cuando existe el germen de una facultad, ésta se manifiesta por sí misma. Efectivamente, no debemos intentar provocar la visión de los espíritus, pues llegaríamos a engañarnos a nosotros mismos. Hay que tener en cuenta que los medium videntes son más raros de encontrar. Por eso debemos ser cautos para no dar crédito al primero que nos diga que ve a los espíritus. El principio de todas las visiones de espíritus se encuentra en las percepciones del alma. En cuanto menos desarrollada está, más riesgo corre de autoengañarse acerca de lo que ve. A no dudarlo,
Algunas personas podrán engañarse de buena fe, pero es posible también que otras simulen gozar de ese don, ya sea por amor propio o por interés. En tal caso es menester, sobre todo, tener en cuenta el carácter y la moralidad, así como la sinceridad que pongan de manifiesto habitualmente. Pero la verificación más eficaz consiste en analizar los detalles circunstanciales del caso, los que a veces no pueden dejar resquicio a dudas, como sucede, por ejemplo, cuando el médium describe con exactitud el retrato de espíritus a quienes no conoció personalmente cuando estaban encarnados. Aún así, hay almas más materializadas cuyas percepciones resultan más amplias y precisas. A pesar de que se trate de almas imperfectas, son también de gran utilidad como motivo de estudio, aunque esta explicación no entraña una certeza absoluta, por lo menos tiene un carácter de probabilidad. Demostramos que no nos creemos todo lo que se nos dice, pero tampoco negamos las evidencias que se muestran. Sean ilusiones o verdades, estas visiones no las ponemos negar. Ni sabemos todo, ni se puede explicar todo, pero hay cuestiones que son muy evidentes, sobre todo cuando los detalles son tan exactos con respecto al espíritu que están viendo. Durante los estudios hemos estado hablando mucho de grandes mediums como el señor Douglas Home, Madame de Esperán, Madame de Girardin, etc. Pero hoy nos toca hablar de un medium que fue de importancia capital para el estudio de los fenómenos espiritistas. Fue un gran colaborador y un gran amigo de Allan Kardec, y no es otro que el señor Adrián. Vamos a encontrar dos artículos muy interesantes sobre él y que nos va a clarificar bastante sobre ciertas cuestiones de la evidencia. Los podemos encontrar en la Revista Espírita de 1858 y en la de 59. Cuenta Kardec que hasta conocer al señor Adrián no conocían a ninguna persona que tuviera desarrollada la mediunidad vidente hasta el punto de poder ver a los espíritus de forma permanente y a su voluntad. Este señor también era, aparte de ser medium vidente, también lo era de psicografía, era medium auditivo y sensitivo. La facultad mediúnica es permanente en el señor Adrián. Nos ha permitido introducir el escapelo de la investigación en la vida extracorpórea. Es la antorcha en la oscuridad. Fijaos cómo lo define, ¿no? Es la antorcha que va iluminando lo que ellos no pueden ver. ¿Qué es lo que prueba que realmente ve y que no es el juguete de una ilusión? Lo que prueba es que cuando una persona que él no conoce evoca por su intermedio a un pariente, a un amigo que nunca ha visto, hace de este un retrato de sorprendente semejanza y que nosotros mismos hemos podido constatar, por lo tanto, ninguna duda tenemos sobre esta facultad de la cual goza en el estado de vigilia y no como sonámbulo. La dimensión es tan grande de este tipo de medium como el señor Adrián, que no solo ven a los espíritus evocados, sino que al mismo tiempo tienen la facultad de ver a todos los espíritus que hay presentes. Los ven cuando entran o cuando salen, los ven cuando se acercan a nosotros y se quedan escuchando lo que decimos, y después los ven reírse o tomárselo en serio según sea su carácter. Como es lógico, hay espíritus serios y otros burlones. Algunas veces ven como alguno de estos se dirige hacia algún asistente y le colocan la mano en el hombro o se quedan a su lado, mientras que otros espíritus se apartan en un segundo plano. En toda reunión hay siempre una asamblea oculta de espíritus invisibles para el resto, que son atraídos por lazos de afinidad, de simpatía para con los asistentes y también otros que están interesados en las cosas de que se ocupan las personas encarnadas. El señor Adrián también veía una multitud de espíritus por las calles.
porque no solo nos acompañan nuestros espíritus familiares que nos protegen, sino que también hay una masa considerable de espíritus indiferentes, ensimismados y ociosos. Me imagino que si hubiera un medium de esas capacidades entre nosotros, pues tendría un serio problema a la hora de conducir un vehículo, puesto que podría llegar a no distinguir un encarnado de un desencarnado, y sobre todo aquellos que están mucho más materializados. Otra cosa que comentaba este gran medium es que en su casa nunca se aburría, pues siempre encontraba algún espíritu con quien conversar. Maravilla. Su facultad no solo se extiende a los espíritus desencarnados, sino también a los encarnados. Cuando ve a una persona, puede hacer abstracción de su cuerpo. Entonces el espíritu le parece como si estuviera separado del cuerpo y puede conversar con él. En un niño, por ejemplo, puede ver al espíritu que está encarnado en él, apreciar su naturaleza y saber lo que éste era antes de su reencarnación. Bueno, estamos delante de una mediunidad hiperdesarrollada, ¿no? Llegar a ver el espíritu de un encarnado y conversar con él a través del pensamiento me parece algo de verdad que asombroso. Llevado a ese grado, esta facultad nos inicia mejor en la naturaleza del mundo de los espíritus que todas las comunicaciones escritas. Fijaos lo que nos dice, ¿eh? Que esta facultad nos inicia mejor en la naturaleza del mundo de los espíritus que las comunicaciones escritas. Nos lo muestra tal cual es. Y si no lo vemos por nuestros ojos, la descripción que nos da él nos hace verlo a través del pensamiento. Los espíritus no son más seres abstractos, son seres reales que están aquí a nuestro lado, que nos rodean sin cesar. Y como sabemos, ahora que su contacto puede ser material, comprendemos la causa de una multitud de impresiones que sentimos sin darnos cuenta. Esto es importante, que lo que dice Kardec. Aparte de las sugestiones que los espíritus pueden hacernos, no hace falta ser medium para notar a veces las impresiones que aquí nos lo dice, son materiales, son físicas, y que no son más que las aproximaciones de espíritus hacia nosotros. El problema realmente reside en que si somos conscientes de ello. A veces podemos de repente sentir una opresión en el pecho de angustia sin tener motivos para ello, o bien notar un efecto también físico, una sensación física en el estómago de profunda alegría. Como vemos, son el resultado de tener a nuestro lado a un espíritu o a varios. Siguiendo con el señor Adrián, Kardec lo coloca en la primera línea de los medium, porque suministró los más preciosos elementos para el conocimiento del mundo espírita. Pero sobre todo lo coloca en la primera línea por sus cualidades personales, que son las de un hombre de bien por excelencia y que por esta razón recibía simpatías de los espíritus de orden superior. Con él, las evocaciones serían más fáciles de hacer, puesto que describía con todo tipo de detalles acerca de los espíritus que veía. Por tanto, trabajaban con bastante seguridad. El señor Adrien es el más poderoso auxiliar que ya hemos visto. Por eso hemos puesto su facultad y su complacencia en beneficio de nuestra instrucción personal, ya sea en la intimidad, en las sesiones de la sociedad o, en fin, en visita a ciertos lugares de reunión. Hemos estado juntos en teatros, bailes, paseos, hospitales, cementerios, iglesias. Hemos asistido a entierros, a casamientos, bautismos, sermones. Por todas partes hemos observado la naturaleza de los espíritus que allí venían a agruparse. Hemos entablado conversación con algunos, los hemos interrogado y hemos aprendido muchas cosas de las que haremos sacar provecho a nuestros lectores, porque nuestro objetivo es el de haceros penetrar en este mundo tan nuevo para nosotros. Vayamos a otra cuestión muy importante para comprender el mundo de los espíritus.
¿Los retratos que hacen de los espíritus son siempre infalibles? Pues debemos decir que no. Como en todas las ciencias, se presentan ciertas anomalías que se hacen necesario estudiar sus causas, porque en muchos casos esas excepciones van a confirmar el principio general. Estas anomalías las encontramos en el carácter plástico, flexible que presenta el perispíritu, en los primeros momentos que siguen a la muerte y durante todo el tiempo que aún existe un lazo entre las dos existencias, la similitud, por lógica, es mayor. Pero esta similitud se va perdiendo a medida que el desprendimiento del perispíritu se opera. El espíritu se vuelve más ajeno a la envoltura última que tenía. Entonces el espíritu puede tomar la apariencia que tenía cuando lo juzgue útil para hacerse reconocer. Ya sabemos que esto sucede debido al esfuerzo de su voluntad. Por ello, no debe sorprendernos que en ciertos casos la semejanza falle en algunos detalles. Eso sí, bastan los rasgos principales. Mientras que los encarnados miramos hacia una forma material invariable, la visión que puede tener un medium vidente es, sobre todo, una forma esencialmente móvil que el simple efecto de la voluntad puede modificar. Por eso es más compleja esta ciencia, porque no tiene nada que ver con las ciencias exactas. Trata de seres que tienen su libre albedrío. Por ejemplo, una pregunta fuera de lugar los puede ofender o herir. Es por esta razón que las preguntas de prueba y de curiosidad son antipáticas a los espíritus y raramente las responden. La visión del espíritu por el medium se realiza por una especie de irradiación fluídica, partiendo del espíritu y dirigiéndose sobre el medium. Este absorbe, por así decirlo, esos rayos y los asimila. Si está solo o si está rodeado solamente por personas simpáticas, unidos en la intención y en los pensamientos, estos rayos se concentran sobre él. Entonces la visión es nítida, precisa, y es en estas circunstancias que los retratos son casi siempre de una exactitud notable. Al contrario, si existen alrededor del medium influencias antipáticas, pensamientos divergentes y hostiles, si no hay recogimiento, los rayos fluídicos se dispersan y son absorbidos por el medio ambiente. Es por esto que hay una especie de niebla que se proyecta sobre el espíritu y que no permite distinguir sus trazos. Es importante saber sobre todas estas cuestiones tan interesantes para el desarrollo del trabajo mediúnico, pues los resultados de dicho trabajo dependen también de las personas que rodean al medium. Por tanto, cada miembro del equipo tiene sus acompañantes espirituales que afinan con nuestros defectos o con nuestras cualidades. Cuantas más personas haya, por consecuencia, habrá mayor cantidad y variedad de espíritus y quizás más posibilidades de encontrar antipatías, lo que provocará muchas dificultades a las manifestaciones de cualquier naturaleza. Es por eso, entre otras razones, que se recomienda que los grupos de trabajo mediúnico no sean muy numerosos. Acordaos que hablábamos ayer de León Denis hablaba, por ejemplo, entre 4 y 8 personas. Aunque bueno, sabemos que esto no es una cosa así impuesta, ¿no? Las manifestaciones espíritas no son de esas cosas con las cuales se ha permitido jugar impunemente. Sed serios en toda la acepción de la palabra, si queréis cosas serias. De otro modo no esperéis otra cosa que ser el juguete de espíritus ligeros que se divertirán a costa vuestra. Antes de acabar con este tema de los medium videntes, vamos a comentar un poquito sobre la mediunidad vidente en los niños, que seguramente la mayoría de las madres y de los padres han observado que a sus hijos a veces parece que
están jugando, que están hablando con otros seres invisibles. Bueno, pues esto tiene su explicación. Cuando un espíritu debe salir de la vida espiritual, o sea, debe volver a reencarnar, sus guías lo conducen al puerto de embarque con destino al mundo terrestre, al igual que lo buscan cuando regresa. De modo que los primeros años el niño puede verlos, hasta que desaparecen poco a poco, a medida que el niño crece y puede orar, en virtud de su libre albedrío. Entonces, los guías lo dejan librado a sus propias fuerzas, pues él ya no puede verlos, aunque ellos nunca lo pierden de vista. Bueno, esto no quiere decir que haya niñas y niños que luego mantengan la mediunidad vidente, ¿no?, a lo largo de sus vidas. Entonces es que en los primeros años de vida, la acción que el espíritu ejerce sobre la materia es muy poco sensible. De esta manera, los guías espirituales aprovechan esos momentos en que el cuerpo no requiere la participación inteligente, la participación inteligente del espíritu, a fin de prepararle e infundirle valor para las buenas resoluciones que van a quedar impregnadas en su alma. El espíritu sufre de la turbación producida por la encarnación. Entonces, se libera de ella mediante el desprendimiento, comprendiendo y recordando los compromisos adquiridos para su adelanto moral. Cuando son pequeñitos y duermen, en muchas ocasiones sonríen a los espíritus protectores que los acompañan y guían. Y cuando están despiertos, a veces se quedan mirando fijamente como si estuvieran reconociendo a seres amigos. Otras veces balbucean palabras y realizan gestos alegres dirigiéndose a sus seres queridos espirituales que en ese momento está viendo con toda realidad. Podemos decir entonces que en la niñez se produce una serie de fenómenos mediúnicos que están dentro de la absoluta normalidad. Bueno, me vais a permitir un pequeño trago de agua. Y ahora vamos a comenzar a hablar sobre los médium sonámbulos. El sonambulismo puede considerarse como una variedad del don mediúnico. O para decirlo mejor, son dos órdenes de fenómenos que con sobrada frecuencia se encuentran reunidos. El sonámbulo obra bajo el influjo de su propio espíritu. Su alma es la que en los periodos de desprendimiento ve, oye y percibe más allá del límite de los sentidos físicos. Lo que el sonámbulo expresa proviene de él mismo. Sus ideas son generalmente más precisas que las que tiene durante su estado normal y más amplios sus conocimientos, pues su alma se halla en libertad. En resumen, el sonámbulo vive por anticipado la existencia de los espíritus. Como sabemos, cuando el espíritu se desprende del cuerpo físico, tenemos una lucidez que no tenemos dentro de la carne. Y es en esa libertad de la cual goza el sonámbulo. Y ahí puede pensar ideas más avanzadas de las que puede tener en vigilia. A diferencia, el médium, que es utilizado, por así decirlo, de una inteligencia exterior, en cierta manera es pasivo, y lo que dice no parte exactamente del mismo. Entonces el sonámbulo expresa su propio pensamiento y el médium exterioriza el pensamiento de otro ser. Ahora bien, un espíritu que se comunica a través de un médium también lo puede hacer por intermedio de un sonámbulo. Incluso muchas veces ocurre que en el estado de trance sonambúlico, ese desprendimiento del alma facilita, por lógica, la comunicación con los espíritus. Muchos sonámbulos ven perfectamente a los espíritus y los describen con tanta precisión como los médium videntes. Pueden conversar con ellos y transmitirles su pensamiento, de manera que los sonámbulos dicen, cuando excede los límites de sus conocimientos personales, les es sugerido con frecuencia
por otros espíritus. En el ítem 173, Kardec va a poner un ejemplo que nos ilustra perfectamente cómo funciona el sonambulismo. Un amigo de él trabajaba con un joven de 14 años de edad, que no era muy inteligente ni tenía muchos conocimientos. Sin embargo, cuando se hallaba en trance sonambúlico, tenía una gran lucidez y una gran perspicacia. Se caracterizaba por tener una gran capacidad para el tratamiento de las enfermedades y había realizado muchas curaciones que en esa época eran tenidas por imposibles, pero un día describió con exactitud, como muchas veces hacía, una enfermedad que le perjudicaba a una persona, pero dijo que no podía prescribir el remedio porque su ángel doctor no se encontraba allí. Este espíritu era quien realmente le indicaba los remedios que debía usar el enfermo. El joven sonámbulo, en muchas ocasiones, detectaba con exactitud qué enfermedad aquejaba a los pacientes, pero la indicación de las medicinas que debían tomar provenía de un espíritu. Por tanto, si no se encontraba allí el doctor espiritual, era un sonámbulo sin más. Pero cuando recibía la asistencia del espíritu al que llamaba ángel doctor, era un médium sonámbulo. Bueno, creo que con este ejemplo ha quedado claro, ¿no?, esa diferencia de un sonámbulo, ¿no?, que ve lo que él ve, y luego un medium sonámbulo que ahí sí que hay una intervención desde el mundo espiritual. La lucidez sonambúlica constituye una facultad que depende, como siempre en este tipo de fenómenos, del organismo y es por completo independiente de la elevación, el perfeccionamiento y el estado moral del individuo. De esta manera, un sonámbulo podrá ser muy lúcido y al mismo tiempo mostrarse incapaz de resolver ciertos problemas si su espíritu es poco evolucionado. El sonámbulo, que no tiene asistencia espiritual, que habla por lo que conoce, por lógica, podrá expresar cosas buenas o malas, que sean verdad o no, tener un mayor grado o un menor grado de delicadeza y escrúpulo en sus procedimientos. Va a depender, claro está, del estado de adelanto o inferioridad de su propio espíritu. Tengamos otra cuestión en cuenta. El espíritu, en cada encarnación, va adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas experiencias, aunque los puede olvidar en otra nueva vida corpórea, debido a la materia grosera con que se reviste. Pero como espíritu se acuerda de ellos. Es así que ciertos sonámbulos manifiestan conocimientos superiores al grado de instrucción que tienen, incluso a la capacidad intelectual que aparentan. Según sean las circunstancias y la finalidad que se proponga, pueden obtener ciertos conocimientos de su propia experiencia, también de la clarividencia de las cosas presentes y de los consejos que puede recibir de otros espíritus. Y en tal caso, el hecho de que un espíritu desencarnado le asista viene a suplir sus propias diferencias, pero también podrá darse la circunstancia de que el sonámbulo sea secundado por un espíritu embustero, frívolo y hasta malvado, tal cual sucede con los medios. En esto, sobre todo, reside la importancia de las cualidades morales del sonámbulo, a fin de que éste pueda atraer hacia sí a los espíritus buenos. El alma del sonámbulo, en el estado de desprendimiento, tiene mayor facilidad de entrar en contacto con espíritus desencarnados, como también con espíritus que viven la vida corpórea. Esta comunicación se produce de igual forma que con los demás medios, por el contacto de los fluidos que integran los perispíritus de ambos y sirve de transmisión al pensamiento. El sonámbulo no necesita que el pensamiento transmitido sea de forma oral, mediante la palabra,
sino que lo siente y lo percibe. Esto lo convierte en verdaderamente impresionable y accesible a las influencias que pueda tener del ambiente moral en donde se encuentra. El desarrollo de sus facultades pueden verse dañadas si encuentra a su alrededor, como siempre, curiosos, más o menos malévolos, provocando que dichas facultades se replieguen sobre sí mismas, por así decirlo, y solamente se desplegarán en total libertad cuando en su intimidad encuentren un medio que les sea simpático. Vamos a pasar a otra cuestión. El sonámbulo ve al mismo tiempo su propio espíritu y su cuerpo. Son, si así vale decirlo, dos seres que le representan la doble existencia espiritual y corpórea, y sin embargo se confunden debido a los vínculos que los unen. No siempre se da cuenta el sonámbulo de esta situación, y tal dualidad hace que a menudo hable de él mismo como si se refiriera a otra persona extraña. Tal es así que en oportunidades es el ser corpóreo el que interpela al ser espiritual, y en otras este último es el que se dirige al primero. Bueno, esto es normal que ocurra porque todavía no estamos acostumbrados a tener una verdadera conciencia de nuestro propio carácter espiritual que somos. El estado de sonambulismo espontáneo, en el cual se desarrollan al mismo tiempo la mediunidad parlante y la mediunidad vidente, es, en efecto, una facultad nueva, en el sentido de que parece generalizarse. Se trata de un modo particular de comunicación que tiene su razón de ser en este momento más que anteriormente. Sin embargo, esta forma de comunicación con el mundo espiritual solo sirve como complemento a las instrucciones de los espíritus y no para convencer a los que no creen, porque solamente verán en ello pues algo más que una comedia. Al igual que en el intercambio mediúnico de otras variantes, en este también debemos estar atentos para saber si el espíritu comunicante es serio o por el contrario es un charlatán, si realmente es útil para los trabajos. Y otra cosa a tener en cuenta es que se trata de un fenómeno que pertenece más a la intimidad, ¿no? Especialmente. Pues en efecto, hombre, por lógica, el sonámbulo se manifiesta al estar dormido. Por tanto, se produce a la vista de pocos espectadores e incluso podría estar solo, aunque esta situación se puede dar tranquilamente también en una reunión mediúnica. Los matices de observación son aquí tan delicados y sutiles que requieren una atención constante. En ese estado de emancipación, la sensibilidad y la impresionabilidad son tan intensas que la facultad no se puede desarrollar en todo su esplendor, excepto bajo una influencia fluídica completamente simpática. Una corriente contraria basta para alterarla. Es importante saber esto porque si el medium sonámbulo percibe o detecta una corriente desagradable, antipática a él, esto le va a paralizar. Aunque peor sería si hubiera una corriente de pensamientos hostiles a él, porque esto al final es lo mismo que nos pasa también en la vida diaria de encarnados, ¿no? Por todo esto, este fenómeno no es apto para reuniones públicas en donde la curiosidad es el sentimiento predominante, cuando no, la malevolencia. Además, se necesita de todos los participantes una prudencia extrema, ya que el sonámbulo en ese momento se encuentra tan solo ligado al cuerpo físico por un débil lazo, que una ligera conmoción podría ocasionarles grandes desórdenes en el organismo. Por eso se recomienda abstenerse de curiosidades y mantener una gran precaución. Es por eso que antes decíamos que estos fenómenos
deben ser salvaguardados de toda curiosidad y de los propios incrédulos, que solamente por su actitud provocan en la mayoría de los casos que no se produzca ningún fenómeno por no darse las condiciones necesarias. Y otra cuestión interesante la encontramos en el artículo de la revista Espírita del cual veníamos hablando, que se titula Sonambulismo magnético espontáneo, y que nos habla de un caso que estudió un amigo de Kardec. Desde hacía algún tiempo, este amigo caía espontáneamente en el sueño magnético bajo la influencia de la más leve causa, con solo escribir unas líneas mediúnicamente o por una simple conversación le bastaba para dormirse. Y durante el sueño hablaba con gran elocuencia, profundizando en temas serios con una lógica notable. Veía perfectamente a los espíritus. Sin embargo, su lucidez presentaba varios grados por los que iba pasando alternativamente, siendo el grado más ordinario un semiéxtasis. A veces tenía momentos de exaltación, pero cuando más viva era la emoción y en muchas ocasiones, en medio de la más interesante conversación, exclamaba con cierto temor: «¡Despertadme ahora mismo!». En caso de no hacerlo sería peligroso para él. Entonces, el propio medium les indicó cómo hacerlo, ya que los pases magnéticos no eran efectivos o muy lentos. Entonces recomendó, para que se le despertara inmediatamente, soplar con fuerza sobre su frente. Bueno, ante este caso se preguntó a los guías de la sociedad parisiense, y a través de otro medium, uno de los guías contestó: «El espíritu del señor T se ve impedido de alcanzar el auge debido a la prueba material que eligió. El instrumento que él utiliza, su cuerpo, en el estado actual en que se encuentra, no es bastante manejable para que le permita asimilar los conocimientos necesarios o utilizar los que posee, motu propio y en estado de vigilia. Cuando él está dormido, su cuerpo deja de ser un obstáculo y se convierte apenas en el portavoz de su propio espíritu o de aquellos espíritus con los cuales se relaciona». Creo que esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. A veces el espíritu, por sus otras experiencias, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no es lo que refleja en estado normal de vigilia. Como dice este espíritu, por la razón que sea, en esta última encarnación, los conocimientos, las experiencias ya adquiridas, son en parte reprimidos por el cuerpo físico que escogió. Ahora bien, desprendido de él, durante el sueño se manifiesta libre de obstáculos. La fatiga material, inherente a sus ocupaciones, así como la ignorancia relativa que padece en esta reencarnación, toda vez que en cuestiones de ciencia no sabe más que lo que él se reveló a sí mismo, todo eso desaparece para dar lugar a una lucidez de pensamiento, a un alcance del razonamiento y a una elocuencia excepcional que son producto del desarrollo anterior de su espíritu. La frecuencia de sus éxtasis simplemente tiene por finalidad habituar su cuerpo a un estado que durante cierto periodo y con miras a un objetivo ulterior especial podrá llegar a ser de algún modo normal. Qué interesante es esto, ¿verdad? Normalizar nuestra vida como si fuéramos un espíritu viviendo la vida material. Cuando él pide, sigue diciendo, que se lo despierte de inmediato, fijaos, esto se debe a su deseo de cumplir estrictamente su misión, encantado con tales escenas sublimes que se le presentan, así como con el medio en que se encuentra, quisiera liberarse de los lazos terrenales y quedarse definitivamente entre los espíritus. Esto nos recuerda también a los estáticos, ¿verdad? Su razón y su deber,
que lo retienen en este mundo combaten ese deseo y por miedo a dejarse dominar y sucumbir a la tentación, os grita para que le despertéis. Bueno, de todo esto que venimos hablando, cabe repetir que hay que utilizar al máximo la prudencia en estos casos. Y por ello no debemos usarlos ni para experimentar con ellos, ni para alimentar nuestra curiosidad. Eso sí, una de las conclusiones que podemos extraer de estos fenómenos es la clara independencia que existe en el espíritu cuando se libera de la materia, aportando pruebas palpables sobre ello. No esperemos encontrar en los sonámbulos y a los estáticos ninguna especie de infalibilidad, ni moral ni intelectual. La facultad de que gozan puede ser alterada por las imperfecciones de su propio espíritu. Sus palabras pueden ser el reflejo de sus pensamientos y sus sentimientos. Además, pueden sufrir los efectos de la obsesión, tanto como en el estado ordinario, y ser juguete de las más extrañas ilusiones por parte de los espíritus frívolos o malintencionados, tal como demuestra la experiencia. Como siempre, nos toca a nosotros, a través del buen sentido, distinguir lo que es bueno o malo, lo que es real o lo que pertenece a lo imaginario, como en todos los fenómenos y en todas circunstancias. A propósito de esto, no creamos que los sonámbulos andan con los brazos abiertos todos en la oscuridad. O pueden estar tranquilamente sentados en su cama, como también lo hemos visto en una silla, en una reunión mediúnica en un centro. Cuenta Kardec que este tipo de personas, con la facultad más o menos desarrollada del sonambulismo espontáneo, fijaos, dice que se da más en los tiempos de crisis, de persecución, que en épocas más normales. Y ahí ponen el ejemplo de un grupo, ¿no?, que fueron perseguidos, ¿no?, que muchos de ellos tenían esos avisos a través del sonambulismo. Esta facultad, que no deja de ser una forma de la mediunidad vidente, no es nueva y podría ir generalizándose también como otra prueba más de la existencia del principio espiritual. Según los espíritus, incluso se volvería endémica, lo cual se explicaría naturalmente por la transformación moral de la humanidad, ya que dicha transformación habrá de generar en el organismo modificaciones que facilitarán la expansión del alma. Esto es lo que nos dice Kardec en un artículo de la Revista Espírita de agosto de 1867, titulado Plan de campaña, la nueva era. Consideraciones sobre el sonambulismo espontáneo. Pues es que es muy interesante lo que aquí dicen los espíritus, pero además están dentro de la razón, ¿no?, de la lógica. A medida que vamos evolucionando moralmente, el cuerpo físico que necesitamos para la reencarnación, pues también tiende a ser más complejo. Si el perispíritu evoluciona, este dará al organismo biológico nuevas informaciones que propiciarán mayor expansión del alma. Aunque viva una experiencia terrestre, el ser humano vivirá también, en cierta manera, la vida del espíritu por la conciencia adquirida. Encontré otro artículo llamado Sonámbulos remunerados en la Revista Espírita de abril del 59. Y aquí Kardec es preguntado si se puede catalogar de la misma manera los medios mercenarios y los sonámbulos remunerados. La respuesta que ofrece es que el sonámbulo, aunque es una variedad de medium, es un caso diferente al medium propiamente dicho. Mientras que un medium recibe las comunicaciones de los espíritus, el sonámbulo, como hemos visto antes, actúa por sí mismo, desprendiéndose su espíritu de la materia. Y aunque tenga la asistencia de otros espíritus, es su propio espíritu el que ve y puede, hasta cierto punto,
disponer de sí mismo sin que otros tengan que decir algo. De esto resulta que el sonámbulo que busca una recompensa material por su esfuerzo no tiene que vencer las mismas susceptibilidades que un medium que es un instrumento de los espíritus. Además, se sabe que la lucidez sonambúlica se desarrolla a través del ejercicio. Ahora bien, aquel que hace de esto su ocupación exclusiva adquiere tanto más facilidad como condiciones de ver muchas cosas con las cuales termina identificándose, así como en ciertos términos especiales que le vienen más fácilmente a la memoria. En una palabra, él se familiariza con este estado que se vuelve, por así decirlo, su estado normal. Nada más lo sorprende. Por otro lado, los hechos están ahí para probar con qué prontitud y con qué nitidez ellos pueden ver, de donde sacamos en conclusión que la remuneración pagada a ciertos sonámbulos no es un obstáculo al desarrollo de la lucidez. Evidentemente que un sonámbulo no cobre por ello tampoco garantiza que sea infalible. Por eso Kardec dice que se pueden encontrar sonámbulos buenos en una y en otra condición. Bueno, vamos a ir acabando ya, ¿no? Aunque me ha costado hacerlo porque fui encontrando muchos artículos, ¿no?, en la revista Espírita dedicados a estos temas y además que siempre parecen interesantes, ¿verdad?, para traerlos aquí. Bueno, pues ahí hay otro todavía artículo. Y otro de estos artículos es el titulado La señora Regnault y aparece en la revista Espírita de marzo de 1859. Realizan una evocación a esta señora que había desencarnado hacía un año porque ella era sonámbula y además con una gran lucidez, sobre todo para las cuestiones médicas, pero que en estado normal, fijaos, era analfabeta. Después de hacerla varias preguntas, entre otras cosas, dijo que apenas había sufrido la turbación que produce la muerte, porque se había reconocido de inmediato, gracias en parte al sonambulismo de que gozó en la vida. Y ante esta pregunta, que si se puede ser un buen sonámbulo sin ser un espíritu de orden elevado, contestó que sí. Las facultades están siempre en relación, solo que vosotros os equivocáis al creer que tales facultades requieran buenas disposiciones. No, lo que creéis bueno es a menudo malo. Si no lo comprendéis, lo desarrollaré de la siguiente manera. Hay sonámbulos que conocen el futuro, que narran hechos pasados y de los cuales ningún conocimiento tienen en su estado normal. Hay otros que saben describir los caracteres de aquellos que los interrogan, que indican exactamente pues, el número de años, una suma de dinero, etc. Pero esto no exige ninguna superioridad real. Es simplemente el ejercicio de la facultad que posee el espíritu y que se manifiesta en el sonámbulo adormecido. Lo que exige una superioridad real es el uso que puede hacerse para el bien. Es la conciencia del bien y del mal. Es conocer mejor a Dios de lo que lo conocen los hombres. Y es poder darles consejos apropiados a fin de hacerlos progresar en la senda del bien y de la felicidad. Pues bien, con esta comunicación lo vamos a dejar ya. Espero que todos hayamos aprendido un poquito más de esta ciencia espírita, que además nos abre un inmenso ventanal al mundo de los espíritus. Y que en ambos casos podemos clasificarlos dentro de la ciencia descriptiva, como lo puede ser la biología. Y hoy nuestro pequeño homenaje ha sido dedicado al señor Adrián como persona y como medium por todo lo que pudo ayudar a Kardec en sus trabajos, en todas sus investigaciones, abriendo la mediunidad a un gran nivel de esclarecimiento debido a sus características. Y os doy las gracias por vuestra paciencia, por vuestra escucha. En definitiva, gracias por estar ahí.